Hola, en este video les voy a explicar cómo ha evolucionado el ocio, la recreación y el tiempo libre a lo largo de la historia y por qué son importantes en la educación, además que tienen una importancia en cómo aprendemos. Comenzamos con la antigua Grecia, que fue del siglo V a.C. Desde la antigua Grecia se empieza a valorar el ocio. Por ejemplo, Aristóteles decía que el ocio era importante porque permitía pensar, aprender y desarrollarse como persona. No era solo perder el tiempo, como en esa época gran parte de la población lo creía. Después sigue Roma, que es del siglo I a.C. hasta el siglo V después de Cristo. En Roma, el ocio cambia, se vuelve más enfocado en el entretenimiento, como los espectáculos y juegos. Aquí ya se relaciona con más diversión para todas las personas que vivían en esa época. Continuamos en la Edad Media, que es del siglo V hasta el siglo XV. Durante la Edad Media, el ocio pierde valor, porque la vida estaba centrada en el trabajo y la religión, entonces no se veía como algo importante y lo dejaban de lado. Continúa posteriormente el Renacimiento, que abarca del siglo XV hasta el siglo XVI. En el Renacimiento vuelve a tomar importancia el desarrollo del ser humano y con eso el ocio, como algo que ayuda a crecer y a aprender. Posteriormente sigue la Revolución Industrial, que fue en el siglo XVIII. Aquí casi desaparece el tiempo libre porque las jornadas de trabajo eran muy largas. Esto hace que después surja la necesidad de tener descanso, por lo cual comienzan las luchas sociales posteriormente. En el siglo XIX comienzan las luchas sociales, en donde los trabajadores empiezan a exigir mejores condiciones y poco a poco se reconoce el tiempo libre como un derecho. Juntado a esto, en 1938 está la Organización Internacional del Trabajo, en donde se establecen límites en las jornadas laborales y el descanso se vuelve algo más reconocido oficialmente. En 1950 se empieza a estudiar el ocio de forma más seria. Se define como actividades que sirven para descansar, divertirse y desarrollarse. Esto por Geoffrey Dumas-Sedier. En 1938 está la influencia previa de Johann Huizinga con su libro Homo Durens. Se plantea que el juego es fundamental en la cultura y en la vida de las personas. En el siglo XX, el juego y la recreación se reconocen como elementos importantes para la cultura y el desarrollo humano, ya no como una pérdida de tiempo. En los finales del siglo XX empieza un enfoque pedagógico. Aquí se empieza a ver la recreación no solo como diversión, sino también como algo educativo que ayuda al desarrollo personal y social. En el siglo XXI hay algunos aportes de Miguel Arnulfo Ángel, en el que explica que el tiempo libre no es solo un tiempo que sobra, sino una oportunidad para construir experiencias significativas. En la actualidad, hoy en día, el ocio, la recreación y el tiempo libre son muy importantes para la calidad de vida, pero también hay un problema. Muchas veces se usan en actividades pasivas como el celular o redes sociales. Por eso, en la educación se busca que el tiempo libre y la recreación también sirvan para aprender, convivir y desarrollar habilidades, no solo para entretener. En conclusión, el ocio, la recreación y el tiempo libre han cambiado mucho a lo largo de la historia. Antes no eran valorados o eran solo para algunos, pero ahora se consideran importantes para el desarrollo de las personas. Lo más importante es entender que no se trata solo de tener tiempo libre, sino de saber aprovecharlo para crecer, aprender y mejorar como personas. Y yo siento que hoy en día, si tenemos tiempo libre, bastante tiempo libre, pero no siempre lo usamos bien. Entonces el reto es aprender a aprovecharlo mejor.